Sí, lo primero que vamos a hacer ahora es revisarlo para que tengan la corrección y de ahí vamos a hacer un repaso según la petición de algunos. No sé si eran de este paralelo del otro, ya estoy confundida. Nosotros. ¿Ustedes me pidieron el repaso? Recuerdo que me pidieron repaso, vamos a hacer repaso. Déjenme ver primero la corrección de ayer. Esta es la última clase, ¿verdad? Sí, la última antes del certamen. Después ya quedan dos cosas. Los recuperativos. De los presentes, ¿alguien va a dar los recuperativos para subir nota? ¿El paper? No. El certamen recuperativo es un certamen de toda la materia del semestre y ahí en el aula están las condicionantes. Por ejemplo, si tú faltaste un certamen, el recuperativo te reemplaza la nota. Pero si tú lo haces para subir la nota, si mi memoria no falla, en estos de intro creo que es el 60% de la primera nota más el 40% de la segunda y eso sería el reemplazo de tu nota. Para subir nota. También hay recuperativo del control. Eso lo tenemos que decidir antes de saber la nota del segundo. ¿Cómo está? No, pero uno sabe cómo le fue en ese examen. Ah, ya. No, yo no. ¿Sí o no? No. Entonces, ¿cuándo sería ese recuperativo? Está en el aula, chiquilla. Las notas están en el aula en donde dice formalidades que subir el primer día. Ahí están las fechas. El certamen va a tener con la misma estructura del primero, así como desarrollo, verdadero y falso, o cómo va a ser la estructura. Todavía no lo hago. Pero la estructura, ¿cómo es generalmente? Profe, hágalo con cariño. La verdad, es verdad, cuando yo les digo que depende del ánimo, porque cuando estoy como más relajada, me distiendo hacia el lado. Cuando estoy más estresada, lo hago más corto. Estoy estresando entonces. Pero, No sé No, si pues si es más aceptarle corto su es peor. comentario o no. pero preguntas más fáciles. ¿Por qué más fácil? A ver, ¿cuántas carreras de ingeniería comercial? ¿Cuántas instituciones ofrecen la carrera de ingeniería comercial? Muchas. Muchas, ¿verdad? De hecho, ya partiendo aquí, todos ustedes son competencia. Todos. ¿Verdad? Sí. Por lo tanto, ¿quién va a ser contratado? El que tenga la mejor nota, el que más sepa. El que más sepa. Entonces, ese es el punto que tienes que preocuparte, de ser la que más sabes. Ya. Hagamos memoria. ¿El de ustedes era el del impuesto o el del subsidio? Impuesto. Ya. Ay, no me acuerdo que era por letra. Déjenme copiar las letras. Esto era J. Ya, ahí están las mismas letras, chiquillos. Entonces, lo primero que te decían aquí como petición era dos cosas. Uno, que tenías que aplicar un impuesto. Y dos, en base a esa aplicación del impuesto, ustedes tenían que, primero que todo, excedente antes del impuesto al consumidor. Chiquillos, esto tienen que visualizarlo de la siguiente forma. Este es el equilibrio, ¿verdad? Cantidad de equilibrio, precio de equilibrio. Por lo tanto, siempre, 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 sobre el equilibrio está el excedente del consumidor. Bajo el equilibrio está el excedente del
productor. Entonces, si yo visualizo solamente lo que tengo, déjenme ver si tengo rojo. ¿Cuál sería el excedente del consumidor antes de impuestos? ¿Qué visualizo primero? ¿Verdad? Lo primero que tengo que hacer es saber cuál es el equilibrio. En base al equilibrio yo ya sé dónde está el excedente del consumidor y dónde está el excedente del productor. Entonces así es más fácil, porque eso significa que este sería el excedente del consumidor. Y este que está acá abajo, el excedente del productor. ¿Se fijan? Entonces si visualizo el equilibrio, rápidamente puedo saber dónde están los excedentes. Es lo primero que tengo que determinar. Entonces en este caso, la pregunta es: excedente antes de impuesto del consumidor. La 1, que es el excedente antes de impuesto del consumidor. ¿Cuál sería? A, ¿Ya? B, MD, ¿verdad? Clarito. Obviamente la segunda debe ser el impuesto, o sea, el excedente del productor. ¿Cuál sería? C, L, E, F. ¿Ven qué sencillo cuando uno lo tiene más claro? Después, dice, excedente después de impuesto del consumidor. Ya, entonces ahora, si tengo que aplicar el impuesto, entonces, acá el impuesto sería este, ¿verdad? ¿Dónde está el nuevo equilibrio? En H. En H, ¿verdad? Este va a ser el nuevo equilibrio. Escucha, los pulmones se me están muriendo. Entonces, si este es el nuevo equilibrio, chiquillos, ¿cuál sería el excedente del consumidor? A. Esta es la 3. Excedente del consumidor después de impuesto. El 4 debe ser el del productor. ¿Cuál sería el excedente del productor si este es el equilibrio? Dice. ¿Mm? Este de acá, ¿verdad? BC. No me acuerdo si aquí había letra. No. Ya. Algunos me pusieron la F, chiquillos. ¿Por qué la F? Yo lo estuve revisando ayer y me habían puesto como excedente después de impuesto F. ¿Por qué no puede ser F? Porque está abajo. ¿Por qué se escapa? Eso era parte del excedente inicial. El nuevo excedente, ¿verdad? Siempre va a estar debajo del equilibrio y esto ya está parte del excedente inicial, que es lo que va a perder obviamente el productor. Por lo tanto no podía ser F. Después, excedente, pérdida social. ¿Qué era la pérdida social? ¿Se acuerdan? Pérdida social o ¿cuáles son los otros sinónimos? ¿Dónde están mis alumnos que saben más que la competencia? Pérdida de eficiencia. Ya, ¿verdad? ¿Y qué significa la pérdida social? ¿Qué pasa si yo voy y les hago un certamen de puras definiciones? Casi así el estilo colegio. Defina. ¿Qué era la pérdida social, chiquillos? Era algo que no beneficiaba a nadie. Ya. ¿Por qué no? Este era el QE1, ¿verdad? Y este es el QE2. ¿Cuánto consumía al inicio? Esta cantidad. A ese precio. Cuando me aplican un impuesto, quiere decir que yo voy a perder todas estas unidades de consumir, porque como el precio sube, yo ya no voy a poder consumir esta cantidad, voy a tener que disminuir la cantidad consumida. Entonces, como yo pierdo toda esta cantidad a ese precio,
es lo que yo dejo de ganar por el impuesto. Eso es la pérdida social. ¿Qué queda en plata? En nadie, ¿verdad? Nadie se beneficia. Esa es la pérdida social. Por lo tanto, aquí el 5 sería DE. ¿Se entendió bien la pérdida social? El profe me lo vuelve a decir la definición. Mira, al inicio, antes del impuesto, todo esto era tu excedente del productor. Sí. Y lo de arriba era el consumidor. Cuando te aplican el impuesto, quiere decir que tu precio sube. Comportamiento tuyo como persona, ¿verdad? Como consumidor, es que cuando sube el precio tú dejas de consumir esa misma unidad y disminuyes. Sí. Por lo tanto, todas estas unidades que dejas de consumir, 5, y las consumías a 10 pesos, ahora valen 20 pesos. Por lo tanto, vas a consumir solamente 3. Entonces, esa diferencia que dejas de consumir por el precio que pagabas, con respecto a lo que tienes que pagar ahora, es la pérdida social. Esto es lo que tú te beneficiabas a 10 pesos consumiendo 5 unidades. El consumidor. El consumidor, Ya. que es este D. Y el productor deja de ganar, ¿verdad? Estas 2 unidades que se generan como pérdida porque cambia el equilibrio a 10 pesos. Entonces dejo de ganar eso como beneficio yo productor y tú como consumidor ya no consumes esas 5 unidades a 10 pesos, sino que 3 unidades a 20 pesos. Entonces eso que dejaste de ganar como consumidor, te ahorraste, y eso que el productor deja de ganar por vender a ese precio, es lo que se llama pérdida social. Porque el precio sube. Entonces, al subir el precio, la cantidad transada disminuye. ¿Sí? ¿Todos? Bien. El otro. Ay. 5, 6. Carga tributaria, chiquillos. ¿Qué significa la carga tributaria o los impuestos a pagar o el beneficio del Estado por impuestos? ¿Qué significa eso? La recaudación fiscal. ¿Y qué significa la recaudación? El recaudo del Estado. ¿Verdad? Tan simple como eso. ¿Qué significa eso? Que si yo, Estado, estoy aplicando un impuesto, en este caso era T la diferencia, ¿verdad? Yo voy a recaudar impuestos. ¿De quién? Tanto del ofertante como el demandante. Y aquí más o menos tiene la misma proporción, quiere decir que más o menos los dos son elásticos, en la misma cantidad. Por lo tanto, yo, Estado, voy a recaudar todo eso más todo esto del ofertante. Ahí, por ejemplo, con la pérdida social, si la oferta crece, ¿no existe la pérdida social o sigue existiendo? Si la oferta crece, o sea, que se expanda, Sí, dices tú, se expanda. pero eso no sería un impuesto. Eso sería un subsidio. Y eso significa que es plata que el Estado te va a regalar, por lo tanto, esa es la plata que el Estado va a gastar. ¿Cachai? Acá es la plata que recauda. Cuando hay subsidio, o sea, el Estado está gastando plata en tu empresa, quiere decir que es la plata que va a recibir el ofertante, pero en el fondo es lo que yo, Estado, voy a gastar. Aquí es lo que recibo y en el otro es lo que voy a gastar. ¿Cachai? Que el concepto es como distinto. Ya. Entonces la carga tributaria acá, ¿cuál sería entonces? MCL. Profe, y si fuera un subsidio y yo quiero ver cuánto le va a costar ese subsidio al Estado, sería como el triángulo pero invertido. Eso de ahí. Eso le va a costar al Estado. ¿Y cómo se llama eso? Como... Gasto. Gasto fiscal, y en este caso va a ser el subsidio que va a entregar el Estado y que va a recibir de alguna forma indirecta la familia y directamente la empresa. Y por ejemplo, en ese caso, ese triángulo DE en el subsidio No existe. no existe. Es como, pero es ganancia social. No, tampoco es ganancia, porque de momento en que tú lo vas a tener, lo único que va, acuérdate que aquí, esto es tu nuevo excedente, ¿verdad? Ese excedente, que partía de acá primero, se va a beneficiar completamente como excedente.
sea, no es que haya un beneficio que no sea de nadie, como acá, que es la pérdida social, sino que directamente te aumenta tu excedente del consumidor. Lo mismo que el excedente del productor. Antes era ese tu excedente. Con el subsidio, ahora es todo esto tu excedente. Entonces, lo único que hace el subsidio es aumentar tus excedentes. ¿Sí? Se elimina la pérdida social porque esa plata es tierra de nadie. ¿Se fijan? Raro el sonido. Ya. Voy a hacer como que no escuché. 7. Precio de equilibrio, chiquillos. ¿Cuál sería el precio de equilibrio? Eso significa que es el original, porque los otros vienen después de impuestos. Por lo tanto, ¿cuál sería el precio de equilibrio? J. J, ¿verdad? Y el 8 es el precio que el consumidor paga después de impuestos. H. H, ¿verdad? El precio que paga el consumidor sería H. Porque ahora, obviamente, como el equilibrio cambia, esto es lo que va a pagar el consumidor. ¿Cuánto es lo que va a recibir el productor después de impuestos? El precio que va a recibir, o sea, el precio que va a, en el fondo, a recibir por unidades vendidas. K, ¿verdad? Porque este es el precio, acuérdense que a ellos le aumentaron el impuesto. Este era el precio de equilibrio, por lo tanto, él pierde con el impuesto. ¿Cuánto pierde? Hasta la letra K. Por eso disminuyen sus ingresos por venta. Y la última, excedentes totales antes de impuestos. Era el 1 y 2, 1 y 2, 1 y 2. Ese. A, B, D, M, C, L, E, F. Ese era, la última era como claro, porque ese era la 1 y 2 juntas. ¿Se entendió, chiquillos? Era re fácil. Eso va a entrar. Esta fue la pregunta del certamen del año pasado, del segundo certamen, del segundo. O sea que va a entrar. No dije nada con eso. No dije que este fue el del año pasado nomás. No sé, pues si no lo he hecho. ¿Quieren uno igual? No, sería como que le cambie el puro número. ¡Qué fome! Cambien la letra. Claro, le pongo número. No, muy fome hacer lo mismo, pues chiquillos. ¿Quién de aquí hace deportes fuertes? Ya. ¿Cuánto te demoras en sacar un músculo? No, primera pregunta. ¿Qué debo hacer para fortalecer el brazo y sacar músculo? ¿Qué ejercicio? Hipertrofia de... Muéstrame uno, así sencillo, que yo pueda hacer. No me hagas esas pesas porque obviamente con suerte llevo el computador. ¿Curl de bíceps? ¿Ese? Sí. Ya. Pero no pasa nada. ¿No me salió? Porque hay que hacerlo muchas veces y con... Es lo mismo el estudio. ¿Se entiende? Es exactamente lo mismo. Si yo hago uno o hago 10 ejercicios, ¿voy a sacar músculo? No, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo tengo que entrenar para sacar músculo? Lo mismo en la cabeza. ¿Se entendió? ¿El día antes de la prueba? No te sirve. Es como que me ponga cerveza y te diga cómo me fue. Y esponja, ¿cachai? Y al día anterior voy a hacer para que me digan si saqué o no saqué músculo. ¿Cachai o no? Ese es el punto, chiquillos. Yo necesito... Es como ayer cuando les pregunté a sus compañeros, ¿cuántos ejercicios de distintos libros de mate sacaron? Me dijo, hice 10. 10 ejercicios por un certamen. ¿Cachai? ¿Cómo voy a hacer 10 ejercicios? Te vas a la biblioteca y sacáis todos los libros que te publicáis y te ponías a hacer ejercicios como loco. Y me sentan a San Pablo. Ya. Puedes estudiar todos los días. Por eso me dicen. Por eso estáis haciendo ejercicio hoy día, ¿cachai?
¿Se entendió bien? ¿Dudas? ¿Ninguna? Ya. Lo que tienen que repasar, chiquillos, bien de impuestos. Acuérdense que los impuestos también van asociados con la elasticidad. ¿Qué fue lo que vimos nosotros? ¿Quién lleva la mayor carga tributaria? ¿Quién sería acá el que lleva la mayor carga tributaria? Si yo aplico un impuesto. El productor. Vamos a hacer cortito, ¿verdad? Por Mayorario. Es un bien inelástico. ya, ¿qué significaba que para el ofertante fuera una oferta inelástica? Nosotros vimos determinantes de la elasticidad de la oferta. ¿Qué es lo que lo hace inelástico? Que no tenga sustituto. ¿Qué cosa? El bien. No, porque tú eres ofertante, produces, no consumes. No. ¿No tengo competencia? No tengas tributo. Como por ejemplo, La harina. No. perfecto, ¿verdad? Cuando por ejemplo nosotros tenemos una oferta que es inelástica, significa que mi producción no tiene capacidad de, por ejemplo, sustituir las materias primas o la mano de obra. Es muy específica, o si yo hago, creo que el pan marraqueta fue el que hicimos como ejemplo, que no podíamos sustituir la harina blanca, ¿se fijan? Entonces la curva se torna inelástica. Entonces, como yo no puedo sustituir, yo no puedo cambiar aunque quiera, quiere decir que la carga tributaria se la va a llevar a aquel que sea más inelástico, menos flexible al cambio. Por lo tanto, acá la mayor carga tributaria la va a pagar el productor. Y la menor carga tributaria la paga el consumidor. Porque como es más elástico, para él hay más sustitutos, hay más pan que puede elegir si sube el precio de ese pan. ¿Se fijan? En cambio, si nosotros tenemos, ¿verdad?, una demanda inelástica y una oferta elástica, ¿qué va a pasar cuando aplicamos impuestos? El consumidor va a pagar más. Todo esto lo va a pagar el consumidor. Y esta de aquí, pedacito chiquitín, chiquitín, lo va a pagar el productor. ¿Por qué? Porque para mí, ese bien inelástico, por ejemplo, la electricidad, el agua, la comida en general, yo no la voy a poder variar mucho con cambios de precios. Estoy obligado a consumir. Entonces, como estoy obligado a consumir, quiere decir que cuando le aumentan el impuesto al ofertante, en este caso, yo voy a tener que estar dispuesto a pagar ese incremento del precio. Este va a ser el precio 1, el precio de equilibrio, el mío. Y el otro va a ser el precio que va a recibir el producto. Entonces, como en este caso, yo soy el que tiene que ver que soy el que tiene menos sustitutos, menos posibilidad de ser flexible al cambio de precio, entonces yo soy el que va a asumir la mayor carga tributaria. Entonces siempre nosotros tenemos que ver quién es el que tiene menos capacidad de cambio. El que tenga menos capacidad de cambio, o sea, el más inelástico, es el que siempre va a soportar la carga. Siempre. Y el más elástico, como tiene opción a cambiar, dice, ay, ¿por qué voy a pagar impuestos por esto? ¿O por qué voy a pagar mayor precio? Me cambio a otro más barato. Y dejó de pagar el impuesto. ¿Se fijan? Esa flexibilidad es lo que me permite a mí, ¿verdad?, que en este caso, no pagar tanto impuesto y que lo pague el ofertante. ¿De qué me sirve la elasticidad de ingresos, chiquillos? ¿Se acuerdan? Profe, ¿y qué pasa con el ofertante, ya que la gente no le va a comprar, lo va a sustituir por otro? En este caso, No, se supone que se le subió el impuesto al ofertante y usted dijo que la gente no le iba a comprar
que iba a cambiarlo por otro sustituto. Cuando la demanda es muy elástica. Ya. Acá ponte tú va a pasar eso, sí, si ponte tú, el gallo sube el precio del pan marraqueta, o el pan batido, el pan francés, son sinónimos. Si sube el precio a P2 en este caso, solo poquitos, como es un bien elástico para la gente, como lo dibujé yo en este caso, solamente esto se va a pagar de impuesto, porque algunos lo van a consumir, los otros se van a cambiar a la alternativa, porque como hay muchos más sustitutos para él, va a haber una pequeña cantidad de aporte de parte del consumidor a la recaudación fiscal. Entonces, mientras más sustitutos, menos pagas. ¿Más dudas? Ya. Entonces, la elasticidad de ingreso. ¿De qué me sirve? Para categorizar el tipo de bien. Perfecto. ¿Cuál bien? El normal, el inferior. De lujo. Y el de lujo, ¿verdad? A mí la elasticidad de ingreso me determina en el fondo qué tipo de bien es el que está consumiendo la familia. Si es un bien inferior, no, estamos por el normal. Si a mí me aumentan los ingresos, ¿qué tipo de bien normal consumes tú? Dame un ejemplo. De todo lo que consume, sea más rápido. No sé. Agua, ya. Electricidad. Ya, la electricidad. Si aumentan tus ingresos, ¿vas a consumir más o menos electricidad? ¿Más? ¿O lo mismo? Cuando es un bien normal, vas a aumentar el consumo. Es como, por ejemplo, la gente asume la carne, la leche, el pollo, no sé, si aumentan los ingresos, ahora voy a hacer un asado. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Lo primero que hay, incluso es más, fíjese el chileno promedio, ¿qué es lo que hace cuando le dan las bonificaciones? ¿Qué es lo primero que hace? Un asado, ¿verdad? Invita amigos, hay alguna cosa en la casa. Entonces eso significa, aumentas tus ingresos y aumentas el consumo. Eso es un bien normal. La electricidad, el agua también es un bien normal, siempre va a ser un bien normal. Aunque algunos le dicen primera necesidad, se comporta igual que un bien normal. Porque si la luz sube mucho, la electricidad sube mucho, ¿qué es lo que va a pasar en la casa de ustedes? ¿Qué pasa si ustedes salen de la pieza y dejan la luz prendida? Se gasta más. Por lo tanto, ¿qué vas a hacer ahora tú? ¿O qué te van a decir en tu casa si empezás a caminar dejando la luz prendida? Te van a psicopatear, ¿verdad? Apague la luz que está subiendo de precio. Entonces eso significa que tú estás reduciendo el consumo. ¿Se fijan? Entonces se comporta igual. Si en este caso yo veo que el precio de la electricidad sube, quiere decir que para efectos míos yo voy a tener que dejar de consumir un poco de electricidad. Y si lo veo por el ingreso, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, la pandemia, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que más reclamaba la gente que empezó a trabajar, que empezamos a trabajar, ¿verdad?, en línea? El consumo de electricidad, ¿verdad? Y el ingreso era el mismo. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que la gente empezó a decir, pucha, la empresa no se da cuenta que no tiene que usar su computador, que la electricidad, el aumento de agua, ¿verdad? Porque obviamente tú pasabas más tiempo en tu casa. Entonces, mucha gente que quedó desempleada también empezó a ver que el consumo de esos bienes que para uno son, entre comillas, de primera necesidad, también empiezan a disminuir. ¿Se fijan? ¿Aumentó el precio de la electricidad? No. Lo que pasó es que la gente en COVID, por ejemplo, empezó a quedar desempleada. Y eso significa disminución de los ingresos. Por lo tanto, andáis psicopateados pagando todas las luces de la casa. Y ya, yo me acuerdo con una amiga, ¿qué pasó? Se quedó cesante el marido. Y ella no trabajaba. Entonces me decía que ella prendía las luces cuando ya se había escondido el sol y no se veía nada. Miraba, ya no hay solito, ahora se prenden las luces y tenía prohibido prender las luces en el día. Entonces yo la miré y le encontré tan racional su postura, o sea, en el sentido de que obviamente estaban desempleados, no había ingresos, tienen 2 niñitos,
Entonces, obviamente su prioridad son los niños. Entonces ella decía, yo no prendo luces, nada, luces, y nadie ve tele. Pero la tele no te gasta tanto, las nuevas son más... No, nadie ve tele, me dijo. Hay muchas cosas que hacer en la casa, entonces nadie ve tele, nadie prende luces. Y el computador lo ocupa solo buscando trabajo. Ahí le hice una poda. Entonces, ahí tú te das cuenta que la verdad que el comportamiento promedio de la familia siempre tiende a ser el mismo. Bajan los ingresos y tú bajas el consumo. Entonces, ¿qué pasa cuando bajan los ingresos y estamos hablando de bienes inferiores? Sube el consumo. Aumenta el consumo. ¿Se fijan? Porque obviamente, en el caso de esta amiga que les digo yo que tiene los niñitos, si le bajaron los ingresos y ella antes consumía, sí, el tema carne roja, ahora lo iba a sustituir por el tema carne vegetal. Entonces para ella, me acordé por eso, para ella la carne vegetal era un bien inferior, para otras personas es parte de su dieta habitual. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando ella bajó los ingresos, inmediatamente aumentó el consumo de ese tipo de bien. Y a eso se le llama bien inferior. ¿Sí? ¿Por qué es importante esto para las empresas? Si yo les hago esa pregunta, ¿qué me respondería a usted? No sé, yo creo que con el mismo ejemplo de la carne, saber como si ya soy una empresa de carne vegetal y veo que sube mucho la carne normal, digo, bueno, la gente va a comprar más, entonces necesito aumentar mi producción. Perfecto, ¿verdad? Entonces yo me potencio, trato de buscar la forma de producir más, de contratar más mano de obra para aumentar la producción y me preparo para ese incremento del consumo. En cambio, el de las carnes rojas, ¿qué va a pasar? Si saben que los precios suben mucho, va a tener que empezar a disminuir la producción o disminuir los costos. ¿Y eso qué significa? Que baja la calidad del producto. No, ¿cómo le decís? Yo voy a poner en vez de categoría B, voy a poner categoría doble B. No voy a bajar la calidad de la carne. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Cuál es el primer costo que yo sacrifico en una empresa? El personal. Entonces yo cuando veo, por ejemplo, en una economía que estamos en una contracción económica, empieza a aumentar el desempleo, por lo tanto disminuyen los ingresos, disminuye el consumo de carne, baja la producción de carne, o parto primero eliminando, ¿verdad?, algunos costos que son mano de obra. Entonces eso significa que voy a incrementar aún más el desempleo y eso significa que voy a empezar un proceso de contracción. ¿Se entiende? Por eso es tan importante entender el tipo de bien que yo estoy ofreciendo, para saber cómo me preparo ante contingencias o a una expansión. Porque si hay expansión económica, ¿qué tengo que prepararme? ¿Carne o carne vegetal? Carne, ¿verdad? Pero, por ejemplo, la carne, pero eso es subjetivo lo del bien inferior, porque, por ejemplo, yo no como carne y para mí la carne vegetal sería como un bien normal. Por eso te decía, para algunos esto es una opción de vida. Para ella, para la amiga que te decía yo, esto era un bien inferior. Por eso que fui bien específica. Para ella, este era un bien inferior, porque para ella la carne es lo que disfruta. No le gusta, porque no es su opción de vida. Para otra persona, esta es la opción de vida y la otra es un desagrado. ¿Cachai? Para ella sí. Yo lo di en función a ella, porque eso es verdad lo que estoy comentando. Ella empezó a aumentar el consumo de esa carne. Que respecto a los bienes inferiores, o sea que hay empresas que se pueden beneficiar como que haya mucho caos y la gente no tenga dinero. De hecho, por eso les hice la pregunta a los paralelos a los tres, que fue una pregunta que hice hace un tiempo atrás en un certamen, que era, ¿qué potencias tú con subsidios cuando hay una contracción económica así tan grave como lo que vivimos en el COVID? ¿A quién potencio? ¿A una empresa de bienes normales o a una de bienes inferiores? Inferior, ¿verdad? No voy a ayudar a la empresa de carne, voy a ayudar a la empresa de carne vegetal. Porque si yo le doy subsidio, quiere decir que la oferta se va a expandir. Entonces el precio va a ser más barato y va a haber más producción. No voy a generar un exceso de demanda provocando inflación.
Entonces potencio el que va a incrementar el consumo. ¿Se fijan? Entonces por eso como Estado yo tengo que tener súper claro qué viene dentro de la canasta son bienes normales y cuáles inferiores, cosa de que cuando hay una contracción económica yo pueda generar subsidio a las empresas que realmente van a aumentar el consumo. Profe, pero en ese caso yo no tendría ahí más ingresos con el subsidio y aumentaría mi consumo de bienes normal. ¿Por qué no sería así? Pero es que este subsidio va a la oferta. Ah, Lo que yo necesito es que baje el precio. Porque si tú le das subsidio a la familia, ponte tú, ¿qué va a pasar para que se visualice? Va a expandir la demanda por aumento de ingresos. ¿Y qué pasa si aumenta la demanda? ¿Qué pasa con los precios? Inflación. Suben. Y lo que yo quiero como economía es que baje. Entonces lo que yo tengo que hacer es subsidiar a la empresa. La ¿Entiende? empresa en función de la oferta. El subsidio tiene que ir en función a la oferta, porque lo que yo quiero potenciar es que este producto, como se va a aumentar el consumo, la cantidad demandada, no me genere un exceso de demanda y me provoque inflación. Entonces, potencio los bienes, ¿verdad? Dándole subsidio a las empresas para que puedan a la larga bajar el precio, no generar inflación y no generar escasez. ¿Fijan? Por eso la pregunta era del certamen, era, si usted fuera el encargado del gobierno y tuviera que aplicar un impuesto, un subsidio a las empresas, ¿a quién lo aplica? ¿A bien normal o bien inferior? A suma contracción. Esa era la pregunta. Y ahí es donde ustedes tenían que explayarse, porque ahí tenían que aplicar bien esto, tenían que aplicar los impuestos, ¿verdad? Y la parte de macro con respecto al ciclo. Entonces ahí en una pregunta abarcaba todo. ¿Se entendió bien, chiquillos? Entonces, por eso, lo que nosotros estamos viendo de materia, aunque ustedes no lo crean, se ocupa muchísimo en la vida real. El Estado lo tiene que tener súper claro. Las empresas lo tienen que tener claro para saber si puedo o no puedo, ¿verdad?, potenciarme. Si el Estado me da plata. Yo creo que más de alguna vez ustedes en la televisión vieron durante el COVID que empresas reclamaban de que el Estado no los estaba ayudando, que habían bajado sus ingresos, que por qué el Estado no los apoyaba. Yo me acuerdo que incluso hablaban de la quinta región de hostales. Muchos hostales que estaban ahí, que estaban por quebrar y que el Estado no los ayudaba. ¿Qué sería el hostal acá, chiquillos? Un bien normal, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasa en el COVID? Bajó su consumo. ¿Le voy a potenciar el consumo, el subsidio a algo que no se está ocupando? Entonces, el Estado tiene que hacer vista gorda. No puede ayudarlo. Aunque quiera, no puede, porque voy a perder, ¿verdad?, de dar subsidio a empresas en las cuales me pueden generar un proceso inflacionario. Y ese es mi objetivo. Entonces, claro, oh, el Estado no ayuda a las pymes, no va en eso, va en esto. ¿Se fijan? Por eso es tan importante la materia, chiquillos. Y lo bonito de esto, lo bonito de la economía, chiquillos, es la capacidad de tomar decisiones con las distintas materias y cómo se integran todas en una. Eso es lo bonito de economía. Por eso es tan importante que ustedes aprendan a analizar. Una pregunta y meten un montón de materia y con eso tienen la capacidad de entender lo que está pasando. Y no van a caer en comentarios ridículos que el Estado no me aporte, yo que soy un hostal y nadie aquí vamos a quebrar y qué va a hacer el Estado después cuando estemos quebrados. Nada, no, ni siquiera tienes que decir ni explicar por qué no lo estás ayudando. Porque ¿qué vas a decir? Mire, ¿sabe qué? Lo que pasa es que usted es un bien normal, que en este momento bajó el consumo porque hubo una baja en los ingresos. Nadie te va a entender nada. Entonces el Estado, ¿qué hace? Ya lo lleva. Y me dice, ay, la embarró. La ignorancia responde ahí. La embarró, que son malos, no hay ayuda, nadie ayuda a los pymes, los bancos no los ayudan. ¿Quién banco se va a arriesgar a ayudar a un hostal chiquillo que no tiene ingresos? ¿Cómo va a pagar el crédito? Esa es la problemática que se genera, ¿se fijan? Por eso es tan importante que nosotros aprendamos bien esta parte. Ya. Elasticidad cruzada. ¿Qué me indica la elasticidad cruzada?
bienes complementarios o aquellos que no tengan relación. Nuevamente la pregunta, como empresa, ¿por qué me importa saber si para ti es sustituto complementario? Para analizar la competencia. ¿Quién sería la competencia? ¿El sustituto o el complementario? El sustituto, ¿verdad? Yo, empresa, necesito saber quién es mi sustituto. Y mi sustituto directo, no cualquier sustituto. Es como les decía yo, por ejemplo, hace años atrás, estoy hablando de ahí del 2003, me pidieron un grupo de educadoras de bárbulo que por favor las ayudara porque era la hermana de un amigo que yo tenía que estaban formando un jardín infantil. Entonces que por favor los ayudara a hacer el jardín infantil, a hacer el proyecto y levantar el proyecto. Ya le dije, José, ya te vamos a ayudar. Y la primera pregunta que yo le hice a las chiquillas, le dije, chiquillas, ¿cuál es su competencia directa? Entonces una niña que era como la más habladora me dijo, todo lo que están alrededor. Yo la miré, no puede ser. A ver, partamos de atrás. ¿Qué ofreces tú que los demás no ofrecen? Es la primera cosa que tengo que saber porque tengo que entender quién es mi sustituto directo. Entonces me dijo, bueno, nosotros vamos a partir ofreciendo servicio a las 7 de la mañana. Ya, dije yo, perfecto. Y los demás parten entre las 8, 7:30, 8. ¿Y cuántos parten a las 7? Bueno, el más cercano a 7:30, que es el que está como sí, las 3, 4 cuadras. Entonces, ¿cuál es tu sustituto? ¿Cuál es tu competencia? Todo lo que está alrededor. ¿Cuál sería la competencia, chiquillos? Solo uno. No los 20 que estaban alrededor, que eran como 18, que estaban alrededor de todo donde se querían instalar ellos. Entonces, tengo que ver quién es mi igual. No todos los jardines son iguales, ¿se fijan? No porque es jardín infantil quiere decir que son sustitutos para el consumidor. Va a ser aquel que te ofrezca muy parecido a lo que tú tienes. En este caso, el que abría a las 7:30, que era el más cercano al que ellas querían, que era a las 7. Ese sería mi sustituto directo, ¿se fijan? No todos los jardines. Entonces, fue difícil trabajar con ellos. Ahí sí se puede decir que primó la amistad. Entonces, después de eso que tú ya determinaste la cercanía, tú recién ahí puedes tomar las estrategias. Antes de eso, no. ¿Qué significa el complementario? ¿Cuál sería el complementario de ese jardín? Como para hacer convenios. Ya, por ejemplo, que yo me ponga con... Ay, no me acuerdo cómo se llama, cuando pertenecen al Ministerio de Educación. ¿Integra? Ya, ¿verdad? Pertenecer o postular o... ¿Qué más? ¿Cuál otra cosa sería complementaria? Los choferes. Bucecitos escolares, ¿verdad? Ese sería un complementario que yo puedo hacer. ¿Qué otra cosa más? ¿Alguna empresa con la cual tener convenio? Que vamos a jardín. Por ejemplo, nutricionistas, ¿verdad? Comida, alimentos, porque ellos no querían tener cocina, lo que iban a hacer es pagarle a alguien que les trajera todos los días la colación. Eso era distinto con respecto al otro y podía ser un convenio, ¿verdad? Y eso atraer, porque ya que estaban determinados por nutricionistas, una mejor cantidad de clientes. Entonces yo empiezo a determinar ahí cuáles son los complementarios para hacer convenios o cuáles son mis sustitutos para poder sacarlo de la industria. Eso es lo que yo busco. ¿Qué otra cosa? ¿Cuál me falta? Esa sería la elasticidad. ¿Qué es lo otro importante? Las BCP, chiquillos. Como ya les dije, yo corregí, encontré hartas falencias, ¿verdad? En los trabajos. Ay, ¿cómo lo hago para entregárselas? No los veo ustedes ya. Lo que pasa es que Jan me dio una super idea, porque yo estaba corrigiendo en línea, o sea, en el computador, todos los trabajos que me mandaron de las curvas, ¿se acuerdan? Y me demoraba caleta porque iba inyectando ahí en los comentarios. Entonces me dijo, pero profe, hágalo en una hojita por grupo y entrega la hojita porque ellos ya tienen su trabajo y la entrega nomás con lo bueno y lo malo, que es más rápido a mano. Uy, qué buena idea. Así que lo hizo todo el mundo.
Y el problema es que como les entrego las hojitas y ya no los veo, ¿qué hago? O mande la nota nomás y si alguien quiere reclamar algo que le diga Es la que yo quiero que vean los errores. Porque, por ejemplo, como yo lo decía el otro día, alguien me puso como BCP el COVID. O que llega un día y venimos a retirarlo, ¿no? O en la biología. ¿Tú la puedes subir al aula, sacarle una foto y subirla? Se la pasa y el Antonio no se la pasa. No, pero digo un día y lo venimos a retirar. Eso sería lo otro. ¿Sabes qué es lo que podemos hacer? Voy a sacar una foto de toda la hojita con los nombres de los grupos. Voy a hacer PDF de a 5 o 6 y ustedes se buscan, ¿verdad? Y ahí va a estar mencionados los errores. Lo voy a subir al aula esos PDF. Ustedes se buscan ahí para ver los errores. la medida que salíamos en el certamen? ¿O no? Porque para el certamen tienen que corregir esos errores. Así que revisen el aula para ver eso, chiquillos, ya. Mañana vamos a dar la lata de hacer eso. Y ahí se los voy a subir al aula. Mañana como es feriado. Profe, ¿y se podría graficar de alguna manera los bienes sustitutos y complementarios? ¿Son bienes relacionados? ¿Cómo eran los bienes relacionados, chiquillos? BCP de la demanda. Nómbrenme bienes relacionados. Háganme una copla de bienes sustitutos. ¿Cuánto? Ya. Chicos, el otro error que encontré en un trabajo, no me acuerdo en qué paralelo fue, que me pusieron todas las curvas al revés. Demanda, oferta. Tienen que fijarse bien en ese detalle porque si tienen las curvas al revés, aunque el análisis, la PCP, todo esté bien articulado, todo está malo. ¿Ya? Ya. ¿Quién sube de precio? ¿Pan amasado o pan de molde? Amasado, ya. Aumenta el precio del pan amasado. Primero analizo el pan amasado. ¿Qué pasa cuando aumenta el precio? No. Cuando hay variación del precio, el precio no es PCP. Por lo tanto, varió el precio. Si varió el precio y toco la curva de demanda, ¿qué va a hacer eso? La cantidad demandada. Y esta va a ser la cantidad ofertada. Por lo tanto, si se ofrece más de lo que se consume, eso se llama exceso de oferta. Entonces, cuando aumenta el precio del pan amasado, significa que aumenta la cantidad ofertada, disminuye la cantidad demandada, entonces esto es exceso de oferta. Eso es lo que pasa en el pan amasado, lo tengo que analizar. Ahora, si aumenta el precio del pan amasado, ¿es BCP o no del pan de molde? Sí, es BCP. ¿De quién? ¿De la oferta o de la demanda? Por lo tanto, si el pan amasado sube y este sustituto del pan amasado, ¿qué le va a pasar a la demanda? Aumenta, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué va a pasar con el precio y la cantidad del pan amasado? Va, el pan de molde aumenta el precio de equilibrio y aumenta la cantidad transada. ¿Se fijan? ¿Qué BCP sería? Precio del bien relacionado, sustituto. Ah, ya. Y esto sería de la demanda. Profe, entonces cuando se analiza como el pan amasado, ahí no hay ese precio, se está analizando solo como... Solo el precio del bien. Hagan memoria, chiquillos. Miren, de verdad aprendan esto que yo les pongo en la pizarra. Mira, la función de demanda, ¿cuál va a ser? Nómbrenme la PCP, chiquillos. La primera, el precio del bien, ¿verdad? Ya. Tenemos además, Preferencia, gustos, ya, gusto y preferencia, ingresos.
Ya, Complementario sostiene otros. precio del bien relacionado, ¿verdad? Aquí viene el sustituto y el complementario. Expectativas. Expectativas. ¿Qué más? ¿El clima puede ser? No. ¿A ti como consumidor te va a afectar que llueva para comprar? Nada, ¿verdad? ¿Qué más? Expectativa. Población. Fíjense bien lo que voy a hacer. Desde justo hasta acá genera variaciones. Ahora vamos a escribir. De curva. O sea, aquí, solo en estas DCP, es donde yo voy a tener o un aumento o una disminución de la curva de demanda. Solo con esas variables, nada más. Esas son las DCP. Precio del bien solamente es movimiento A lo largo. en la misma curva. Y eso es lo que estamos haciendo con el precio del pan amasado. ¿Se fijan? Estamos analizando solamente el precio del bien del pan amasado. Pero el precio del pan amasado es relacionado sustituto del pan de molde. Por lo tanto, ahí sí hay movimiento de curva. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Todos? ¿No? ¿Qué parte no? El gráfico del pan avanzado no logra. ¿Tú almuerzas en la U? Suponte que ahora vaya a almorzar en la U. Y el almuerzo te sale, ay, no sé, 1850. Eso sale el almuerzo acá en ya. Sí, con Juárez. 1850. Y sube ahora a 2850. Tú almuerzas de lunes a viernes. Y ahora el almuerzo sale 2850. Subió 1000 pesos. ¿Vas a seguir almorzando de lunes a viernes? ¿Qué va a pasar? ¿Cuántos días? ¿Todos los días? ¿Un día? ¿2 días? Difícil. Puede estar 2 días casi que te tocan las clases muy seguidas, ¿verdad? Por lo tanto, lo que tú estás haciendo ahí, tu comportamiento es que al aumentar el precio estás disminuyendo la cantidad de consumo de almuerzo. No estás cambiando el comportamiento de tu demanda, solo estás cambiando la cantidad de almuerzos que vas a consumir. Y eso es lo que pasa con el pan. Cuando tú consumes, por ejemplo, aquí hay 10 pesos vale el pan, y tú consumes 50 panes al mes, a 10 pesos. Cuando el pan sube a 20, ¿qué va a pasar? Tú ya no vas a consumir 20, vas a consumir solamente 30. ¿Cachai? Pero el ofertante, cuando sube 20, puedo ganar más, por lo tanto yo voy a ofrecer 80. Y eso es lo que pasa acá. El precio lo meto en la curva de demanda y me va a dar 30. Lo meto en la curva de oferta y me va a dar 80. Entonces, esa diferencia que yo tengo acá entre el 30 y el 80, que son los 50 panes de más que van a haber en la economía, es lo que se llama exceso de oferta. Por lo tanto, hay variación solamente en las cantidades. No hay variación de curva. ¿Sí? ¿Todos? ¿Qué otra duda más? ¿Cómo sería la contracción de la oferta? O sea, sería, o sea, en el caso como inverso, al revés. ¿De la oferta? O sea, de lo que está haciendo ahora, pero como al revés, como que Baja no hubiera el precio. exceso, sí, que no hubiera exceso de... Ya, supongamos que baja el precio del pan amasado. ¿Qué pasa? Ahora va a costar 5 pesos. Entonces, tú esos 5 pesos los vas a meter a la curva, a la ecuación matemática de la curva de oferta. Y eso te va a decir que se van a ofrecer 25 panes. Esos 5 pesos los vas a meter ahora en la ecuación de la curva de demanda. Y te va a dar que vas a querer consumir 90 panes a 5 pesos. Y eso es lo que nosotros llamamos exceso de demanda. Porque tú vas a consumir más de lo que los ofertantes están produciendo. Y está tan barato el pan que a mí no me conviene vender a ese precio. ¿Se fijan? Entonces, la gente va a consumir más de lo que se está produciendo.
¿Se entendió? Y matemáticamente, chiquillos, es tan simple porque a ustedes los ayudantes les dan la función de oferta y la de demanda. Entonces, ¿qué hago yo? Pongo el precio a 5 y lo reemplazo en la de oferta y la de demanda y ahí les van a dar la cantidad demandada y la cantidad ofertada. ¿Se fijan? Eso es todo matemáticamente. Y así van a sacar el exceso de demanda. El profe, entonces, si disminuye el par en el pan amasado, disminuiría... Disminuye el precio. Ya, disminuye el precio en el pan amasado, en la otra se va a contraer la demanda, o sea, en el pan de molde. Si este baja de precio, tú vas a consumir más o menos pan de molde a distinto precio. ¿Cómo la pregunta? De nuevo, si tú ves que el pan amasado baja de precio, tú vas a consumir más o menos pan de molde. Más. No, el pan de molde menos. Menos, ¿verdad? Porque si en este caso baja el precio del amasado, el BCP de la demanda, significa que la demanda, en este caso del pan de molde, a todo nivel de precio, o sea, a todos los precios que existan en el mercado, tú vas a consumir menos. Por lo tanto, se contrae. ¿Sí? Y eso hace que, en este caso, si te fijas, baja el precio y baja la cantidad. Profe, pero esos 25 panes, por ejemplo, ¿es lo máximo que puede producir la empresa a ese precio o lo que quiere? Es lo que le conviene. ¿Sí? Porque acuérdate que tu función de oferta costos. Esto es lo que van a ver en micro, teoría de costo y producción. Costo marginal, costo medio. Este punto es el precio más bajo de poder producir un pan. Este punto, para ti, en este caso, va a ser este punto. De aquí hacia arriba, tú vas a empezar a ofrecer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tú de aquí todavía tienes, ¿verdad? Si te ocurre poner este precio, tú vas a tener pérdida. Aquí tu ganancia es cero. Ingreso total es igual al costo total. De aquí hacia arriba tú empiezas a ganar. Por lo tanto, para yo ganar a 5 pesos, solamente debo producir 25. O sea, si a 5 pesos yo vendo, esta es la cantidad que yo debo producir. Para no tener pérdidas. ¿Sí? Entonces está en función a lo que puedes producir. Que en función a los costos. ¿Sí? O sea, no es una cuestión de que yo diga, voy a producir 25 nomás porque está muy bajo el precio. No, se calcula. ¿Qué otra duda? ¿Podría explicar ese gráfico que era del salario? Mercado laboral. Sí. ¿Qué significa mercado laboral, chiquillos? Eso estaba en el flujo circular, ¿se acuerdan? Mercado laboral, mercado de bienes, familia y empresa. ¿Qué significa para nosotros el mercado laboral? Cuando teníamos el flujo, decíamos mercado laboral, mercado de bienes, familia, empresa. ¿Se acuerdan? Sí. Entonces, esto es parte del flujo circular. Nosotros ya analizamos el mercado de bienes, pero también tenemos que analizar el mercado laboral, porque de este salen esto. Entonces, las BCP también funcionan, solo que de una manera distinta. El ofertante. ¿Quién es el ofertante en el mercado laboral? ¿Quién es el que ofrece su mano de obra? La familia, ¿verdad? ¿Quién es el que demanda esa mano de obra? Las empresas. El precio del bien en este caso, cuando hablamos de las variables, va a ser el salario. ¿Cuál es el precio de la mano de obra? El salario. Salario nominal, la parte líquida, monedas. Gusto y preferencia, eso también se puede analizar en el mercado laboral, porque ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, cuando hubo COVID, ¿cuál fue la tendencia de contratación? Aquellos que sabían trabajar de manera online. Y los que no se acoplaron al sistema online, ¿qué les pasó? Entonces yo como empresa, ¿verdad?
empresa, acuérdense que yo soy empresa, veo aquí en contrato que no por gusto y preferencia. Por lo tanto, sí funciona el gusto y preferencia. La variación de los ingresos para la empresa. ¿Cuáles son los ingresos de la empresa? ¿Cómo se llaman? No. Utilidades. Si varían los ingresos de las empresas, las utilidades, ¿verdad? ¿Aumenta la demanda o disminuye la demanda? Dígame. ¿Por qué la oferta es la familia? Porque eres tú el que ofrece la mano de obra, no la empresa. Ya. Entonces, los ingresos en este caso para el mercado laboral serían las utilidades. El precio del bien relacionado, eso ustedes lo pudieron ver en el paper. ¿Qué es lo que pasaba con la tecnología versus contratación de la mano de obra? ¿Se acuerdan? Ahí nosotros podemos ver precio del bien relacionado, sustituto. Aumento tecnología, disminuye la contratación de la mano de obra. Entonces ahí también nosotros podemos trabajar los bienes relacionados. Expectativas. Las expectativas funcionan tanto para empresas como para los demandantes. Por lo tanto, si las expectativas son negativas, las empresas van a contraer su demanda. Si las expectativas son positivas, la van a incrementar. Y para el caso de población, es lo que nosotros llamábamos en el mercado de bienes el número de ofertantes. Porque población se refiere a la cantidad de empresas que existen en el mercado. ¿Se fijan? Entonces, si aumentan, ¿verdad?, las empresas, es la BCP de la demanda correspondiente a población. Entonces, si se fijan, es exactamente lo mismo, solo que lo tengo que ver desde el punto de vista de la empresa. Desde la oferta. Veamos la oferta. ¿Cuáles son las BCP de la oferta, chiquillos? Ya, precio del bien. ¿Qué más? Meteorología. Ya. Tecnología. Expectativas. Materia prima se supone aquí y mano de obra. ¿Qué más? Expectativas, tecnología. Número de ofertantes. Por lo tanto, en el mercado laboral, ¿qué es el precio del bien? El movimiento a lo largo de la Civil, del mercado laboral. Los sueldos. Tienen que ser iguales, pues chiquillos. Estamos en el mismo mercado. La meteorología aquí no aplica mucho. ¿Qué puede ser aplicado? Por ejemplo, en el sentido de que si ustedes trabajan en una empresa y la empresa les dice vamos a cerrar la planta de Viña y nos vamos a ir a Punta Arenas, ¿verdad? Ahí sí tú puedes elegir en función a la meteorología u otros que se le llaman de repente, que es en función al cambio de localidad, ¿verdad? Ahí podría imperar un poco. No, yo no voy a ir a matar de frío a Punta Arenas si yo vivo acá en la quinta región, que es Miami de Chile. ¿O no? ¿Ustedes sabían que es el balneario de los jubilados? ¿La quinta región? Por eso es tan relajado y el comercio abre a las 10 de la mañana. Es el balneario de los jubilados. Precio de factores. ¿Afectan en la oferta o no? ¿Qué pasa si aumentan el salario? Por ejemplo, la economía le está yendo bien y los salarios en promedio empiezan a aumentar. Voy a ofrecer más o menos mano de obra si los precios son más altos. Yo voy a querer, ¿verdad?, trabajar más. Y ahí empieza el problema de cuánto contrato, si hay un exceso de demanda o un exceso de oferta. Las expectativas funcionan igual que en el mercado de bienes. Si son negativas, me contraigo. Si son positivas, me expando. Pero expectativa se refiere como al tiempo de trabajo. No. Percepción. Por ejemplo, tú eres un trabajador en este momento. ¿Qué percepción tienes de encontrar trabajo en este momento en Chile? ¿Alta o baja?
baja, ¿verdad? La tasa de desempleo es muy alta. Por lo tanto, si tú vas a meterte al mercado laboral en este momento, tus expectativas de encontrar trabajo son negativas. Es más, vas a ir desmoralizado porque tú ya sabes que el desempleo es muy alto. Entonces, quiere decir que la contracción en la oferta se va a dar. Tecnología, ya lo vimos en el paper, ¿verdad? Que tiene relación justamente con el cambio que se puede dar en aumentar la inversión en maquinarias, equipo, automatización. Entonces eso a la larga va a aumentar el número de trabajadores. Y el número de ofertantes es, por ejemplo, cuando ustedes salgan al mercado laboral, aumentan la cantidad de trabajadores en el mercado. Si yo aumento la automatización, aumenta el número de ofertantes. Por COVID murió gente, disminuyó la oferta laboral porque murió el trabajador. ¿Sí? ¿Se entiende bien? ¿Se entendió el símil del mercado laboral? Es que todavía no lo hago. De verdad. Estudiar el día. No, lo tengo que hacer antes para que esté impreso el viernes porque el lunes es feriado. Profe, la parte del aula la vamos a hacer acá. Pero en esta sala no hemos llegado a internet. Cada día más. Salgo con todos ustedes ahí. Porque como las preguntas son todas distintas, Profe, las notas las tendría para el próximo martes. no. Hoy día en la noche. Si yo ya tengo casi la gran mayoría de los talleres y todas esas cuestiones. No, pero la comerciales. nota del certamen, queremos.